Hace mucho tiempo se crearía YouTube, y con él nacería distintas cosas como gachatuber, tubers y youtubers, entre ellas las creepypastas. Pero estas terminarían envejeciendo mal, y es por eso que hoy les traigo 5 creepypastas ridículas. Sin ofender a los creadores, claro, los links para los videos los estaré dejando en la descripción, y si se pregunta por la voz loquendo es para ponerle seriedad a este video. 3. Pues esta historia comienza narrándolos, porque quiere hacerse la automorición. Sí, hay una sola para terminar con mi vida, pero creo que tú, el que me está viendo, deberías saber del porqué de mi acción. Bueno, todo empezó hace un tiempo atrás, estaba preparándome para la escuela, salí de mi cuarto y mis padres estaban en la cocina y al verme me empezaron a gritar porque no había lavado los platos, y luego me empezaron a insultar y decir cosas como que yo era un error al nacer. El típico padre latinoamericano, solo falta que sus padres lo hubiesen intentado abandonar de niño. Que mejor debieron abortarme, que no tenía futuro, una decepción de la familia, y otras cosas que me pusieron tan triste que empecé a llorar, pero mis padres me habían pegado, y me ordenaron a sentarme a desayunar, me habían dado un ¿Por qué no llamas a la policía? pan bastante seco y duro y agua y les dije que por qué me daban eso, y me dijeron que debía de comer lo que me dieran por no haber lavado esos estaban borrachos y al verme no les importó mi estado y me dijeron que vaya a mi cuarto porque estaba castigado. Estaba dándome una ducha y pensé en mejor hacer ejercicio para así poder defenderme y tener más respeto en la escuela y de esos chicos de quinto de secundaria. Ya había pasado 6 meses, tras haber soportado muchos insultos, golpizas y maltratos, había conseguido obtener el cuerpo que siempre quise tener, y estuve dispuesto a acabar todo hasta este día.
Cuando llegué a la escuela vi al grupo de esos idiotas y les dije que eran todos unos maricones de mierda y que mejor resolvamos esto a golpes. Ellos se molestaron muchísimo y entre todos empezamos a pelear. Yo estaba defendiéndome y logré vencer a algunos del grupo, pero después afuera del portón del colegio, unos tipos vándalos y entraron al colegio para defender a los chicos de quinto, pero el director había llegado y les dijo que se largaran del lugar y me dijo a mí que venga con él a la oficina. Me dijo que estaba expulsado del colegio, que no volviera nunca ya que era una gran decepción para este colegio, así que recogí mis cosas y me fui definitivamente de este asqueroso colegio. Cuando llegué a mi casa, mis padres me vieron con mucha ira y me dijeron que porque me habían expulsado, yo les dije que porque me había defendido de unos chicos más grandes. Sus padres le pefan porque si lo incriminan de algo que aparentemente no cometió, no sé si están metiendo estos problemas por conveniencia del guión o porque así tuvo que ser. Así que me pegaron con unas correas y me dijeron que me vaya de la casa, no valía la pena seguir criando a un chico que estaba destinado a ser una basura como persona. Bueno, ahora creo que ya debes tener una buena razón de mi suicidio. La razón de que está aquí es porque meten los problemas porque sí, sin darnos una explicación por qué le pasa eso. Bueno, esta creepypasta comienza con Mugman, contándonos su historia y cómo llegó así. Sí, lo sé, típico comienzo de creepypasta para niños. Todo comenzó como una tarde bastante tranquila, o al menos una de las últimas que tuve antes de que todo esto comenzara, pero mejor no me desvío del tema. El caso es que yo estaba sentado en el sofá de la sala, leyendo el último capítulo del libro sobre la marea del amor, hasta que cuando terminé de leer, apareció Cophead, el cual me dijo: oye Moxie, ¿quieres ir al parque de atracciones para divertirnos un rato? Yo al principio le dije que era mejor ir al cine, ya que hace poco había salido la nueva película de zombies horrorosos, pero fue en ese momento donde nos pusimos a discutir sobre a qué lugar iríamos, y luego empezamos a pelear, algo que casi siempre hacíamos, hasta que llegó Don Tetera, el cual rápidamente nos gritó para que nos detuviéramos, y luego nos dijo que nos calmáramos, y que la violencia no era la mejor solución, o al menos cuando discutes con alguien, y la verdad es que él tenía toda la razón, así que tuvimos que tranquilizarnos por un minuto, y después Don Tetera nos dio $5 y una pelusa, para que pudiéramos ir a ambos lugares, y nosotros nos despedimos de él, y nos fuimos para allá. Bueno, como ya se imaginarán, lo primero que hicimos fue ir al parque de atracciones, donde estuvimos divirtiéndonos por algunas horas. Después fuimos al cine, para ver la película que tanto quería ver, pero en eso nos topamos con Cáliz, que casualmente también quería ver la misma película, pero como ella no tenía el dinero suficiente para verla, la tuvimos que invitar, para que pudiera verla con nosotros, y ella se puso muy contenta, diciéndonos que éramos los mejores amigos que siempre quería haber tenido cuando vivía en un orfanato. Del cine, y Cáliz se despidió de nosotros, y decidimos que ya era hora de volver a casa, pero mientras caminábamos por el bosque, nos topamos con la tienda de Cerdonio, y mi hermano me dijo: oye Moxie, ¿qué te parece si revisamos si hay algo nuevo en la tienda? Ya que a lo mejor, puede que Cerdonio tenga una tarea que podría ser igual de peligrosa, al igual que cuando fuimos al Monte Eructus, o una nueva máquina parecida a la del Ding Peligro. Yo al principio pensaba que solo sería una pérdida de tiempo, pero al final terminé aceptando, y cuando entramos, vimos a Cerdonio hablando con un señor, que nunca lo habíamos conocido del todo. Bueno, es algo raro porque no sospecharon de él, pero bueno. Y parecía que Cerdonio le estaba dando algo, que había sacado de una caja de madera, y luego él se fue de la tienda. Nosotros nos acercamos, y le preguntamos a Cerdonio sobre quién era ese tipo, pero él nos dijo que eso no era asunto nuestro. Nosotros no nos íbamos a irnos sin saberlo, así que comenzamos a insistir como nunca lo habíamos hecho, hasta el punto de comenzar a mover y golpear cosas para hacer mucho ruido, y fue ahí donde cometimos el peor error de nuestras vidas, ya que Cerdonio se enojó más
más de lo normal, y luego sacó su gran martillo y trató de golpearnos con él, pero lo esquivamos, y vimos que el martillo había chocado contra un estante, el cual hizo que varios frascos ¿Y por qué no corren? con líquidos se cayeran, y uno de ellos cayó al lado de una caja llena de granadas, y cuando el frasco se rompió, terminó mojándolas, y de repente, yo y mi hermano salimos volando hasta chocar contra un árbol, y cuando abrí los ojos, solo veía a Cerdonio mirándonos con una cara de furia más molesta que nunca, y gritó: "Largo de aquí, malditas tazas". Bueno, al menos escaparon. Nosotros nos asustamos y salimos corriendo sin mirar atrás, hasta llegar a nuestro hogar donde estaba Don Tetera comiendo langostas, y cuando nos vio, nos preguntó si nos había pasado algo malo. Nosotros le tuvimos que mentir, ya que no queríamos meternos en problemas, y luego nos fuimos a la cocina para cenar. Bueno, siquiera una disculpita. Ese día nos levantamos como todas las mañanas y luego mi hermano y yo nos fuimos a la cocina, para comer nuestro desayuno como siempre, y después de desayunar empezamos a jugar a las cosas que nos gustaban jugar dentro o afuera de nuestro hogar, jugando a las canicas, y saltando con la cabra de Don Tetera, y después de eso nos aburrimos, así que empezamos a pensar en lo que podríamos hacer en el día de hoy, y en ese momento a Cuphead se le ocurrió una idea, la cual era ir al casino del diablo, ya que la primera vez que intentamos ir a ese lugar, nos terminaron echando a patadas. Yo en un principio no estaba de acuerdo en volver a ese lugar, pero como ya no tenía nada que hacer, y como Don Tetera se había quedado dormido después de hacernos el desayuno, no tuve de otra más que aceptar. Habíamos llegado al casino del diablo, pero algo raro que notaba mientras caminábamos por el bosque, es que no nos habíamos encontrado con nadie, y mucho menos con algún animal, ni siquiera se escuchaban los cantos de los pájaros, pero a nosotros no nos importó en lo absoluto, y bueno, para la mala suerte de Ya vamos con el cliché, pero no le di importancia. Cuphead, el casino estaba completamente cerrado, y él me dijo algo enojado: "Rayos, primero nos echan a patadas de este casino como si fuéramos animales, y ahora este lugar está cerrado, ¿es que acaso nunca está abierto para nosotros?". Yo le dije: "Cálmate, Cuphead, quizás el diablo aún sigue molesto con nosotros y con Cáliz por haberlo derrotado en el juego de piedra, papel o tijera, aunque eso fue hace un mes, pero tal vez otro día podamos entrar". Él me dijo: "Bueno, quizás tengas razón, Moxie, pero ¿qué podemos hacer por mientras entramos al lugar?". Noté algo que me puso igual de confundido que cuando estábamos en el bosque, ya que tampoco nos habíamos encontrado con algún habitante en el parque, y tampoco estaban los trabajadores. Es como si todos hubieran desaparecido como por arte de magia. Nosotros estábamos por irnos, cuando de repente, ¿En serio? ¿Y ahora quién es? oímos una voz que nos dijo: "Hola chicos". Nosotros al principio nos asustamos, pero al instante reconocimos esa voz, era la de Cáliz, así que nosotros nos volteamos, y vimos que efectivamente era Cáliz. Yo y mi hermano también la saludamos, pero noté que ella estaba algo preocupada, y mi hermano le dijo: "Oye Cáliz, te veo algo nerviosa", pensando que se trataba del diablo, pero siéndoles sinceros, dudo mucho que él haría algo así, ya En serio no le temen al diablo, pero si a un humano su se le podría llamar. que normalmente estaría haciendo algunas de sus travesuras como casi siempre lo hace, y además, él no ha dado señales de vida desde hace un mes. Nosotros nos asustamos, y mi hermano le dijo: "Bueno, sea o no el diablo, tenemos que investigar sobre quién es el que está detrás de todo esto, antes de que nosotros seamos los siguientes", cuando de repente los tres nos asustamos, y mi hermano algo asustado dijo: "¿Pero qué rayos fue eso?", y Cáliz dijo que esos gritos provenían de la ciudad, así que los tres salimos corriendo para allá,
Pero cuando llegamos a la ciudad, lo que vimos fue una escena totalmente horripilante que jamás olvidaré. La ciudad estaba totalmente manchada de sangre y en llamas, habían muchos habitantes muertos, algunos estaban quemándose mientras seguían vivos, otros corriendo por su vida, ¿Y por qué no llamar a los bomberos o al número de emergencia? y algunos estaban volviéndose cenizas. Nosotros estábamos totalmente horrorizados, cuando Cáliz dijo ¿pero qué rayos ha pasado aquí? Pero yo estaba tan asustado, que comencé a gritar mientras corría en círculos, pero mi hermano me detuvo y me dio una cachetada para que me calmara, hasta que él nos dijo, ok chicos cálmense, tengo un plan para solucionar todo este caos. Primero que nada, tenemos que apresurarnos para buscar si algún habitante o conocido sigue con vida, después iremos a un lugar seguro para pedir ayuda, y por último nos prepararemos con cualquier arma que encontremos, para pelear con el responsable de todo lo que Creo que por fin apareció el villano. está pasando. Yo y Cáliz estuvimos de acuerdo con ese plan, así que los tres nos fuimos corriendo a la ciudad. Aproximadamente 10 minutos tratando de salvar a todos los que podíamos, pero lamentablemente no pudimos salvar a nadie, y mucho menos a los que nosotros considerábamos como nuestros enemigos, quienes alguna vez intentaron hacernos daño, pero bueno, al parecer habíamos llegado demasiado tarde, cuando yo dije ¿y ahora qué vamos a hacer? Parece que todos están muertos, y vi que ellos se pusieron algo tristes, y la verdad es que no podía culparlos, ya que yo también me sentía igual, cuando de repente alguien le lanzó un cuadro a Cuphead, pero por suerte logré reaccionar a tiempo, y empujé a Cuphead hacia un lado, y el cuadro terminó estrellándose contra el piso, y cuando vi de qué se trataba, me quedé bastante extrañado, al ver que ese cuadro era en donde los fantasmas de las cuatrillizas estaban atrapadas, pero por suerte ese cuadro se había destruido, cuando mi hermano se levantó y con una cara algo molesta me dijo, ¿pero por qué hiciste eso Moxie? Pero en ese momento, mi hermano vio algo que hizo que se quedara completamente pálido, como si hubiera vuelto a ver a los cuatro jinetes, y cuando me di la vuelta, no podía creer de quién se trataba. De sangre, pero su aspecto era algo diferente a que yo recordaba, su cara estaba demacrada, sus ojos eran completamente morados con un destello de color blanco, y en su mano derecha tenía su martillo todo ensangrentado, y en la otra tenía la cabeza de la baronesa. Los tres estábamos totalmente impactados, ya que no nos esperábamos que Cerdonio era el quien estaba haciendo toda esta masacre, hasta que él nos gritó, ustedes son los siguientes. Luego él alzó el martillo y se lo lanzó a Cuphead, pero este de un movimiento de cabeza lo esquivó, y Cerdonio al ver que había fallado nos dijo, bueno, puede que te hayas salvado de mi martillo, pero tengo una sorpresa para ustedes, y sacó algo que hizo, que nos pusiéramos más sorprendidos que nunca, ya que lo que tenía en su mano, era nada más ni nada menos que el tridente del diablo, y en la punta del tridente estaba la cabeza sin ojos de Don Tetera. Mi hermano y yo al ver eso rompimos en llanto, ya que no podíamos creer que Cerdonio había matado a la persona que tanto queríamos, hasta que mi hermano en un arranque de ira se abalanzó sobre Cerdonio, y le intentó dar un golpe en la cara, pero como él tenía el tridente del diablo no le hizo absolutamente nada, y entonces Cerdonio le lanzó un poder del tridente en el brazo a Cuphead, haciendo que se alejara de él, hasta llegar a donde estábamos nosotros, pero vimos algo que nos sorprendió bastante, ya que el brazo de Cuphead se había convertido en piedra, lo cual me recordó bastante a Cala María. ¿Será que ella tiene o tuvo algo que ver como para que el tridente tenga ese poder? Dije en mis pensamientos, cuando Cerdonio se rió y nos dijo, será mejor que se preparen para morir, ya que una vez que los convierta a los tres en piedra, no duraré ni un segundo en estacarles su maldita cabeza, hasta que Cáliz nos dijo chicos, ustedes corran al muelle para escapar de la isla Tintero, yo me encargaré de este psicópata. Nosotros no queríamos dejarla, ya que pensábamos que era demasiado peligroso, y más porque él tenía el tridente del diablo, pero no teníamos otra opción, así que yo y mi hermano nos fuimos corriendo al muelle.
muelle, nosotros estábamos agotados y a la vez tristes, ya que habíamos perdido nuestro hogar, a la persona que considerábamos como un padre para nosotros, y a nuestra única amiga, o al menos eso era lo que pensábamos, hasta que vimos algo que afirmó mis sospechas, ya que en uno de los tantos barcos que habían por ahí, estaba la cabeza de Cala María convertida en piedra, lo cual me dio a entender que Cerdonio había sido quien la mató, o al menos eso pensé, cuando mi hermano me dijo: ¿y ahora qué vamos a hacer, Moxie? Ya que por un lado quiero que nos vayamos de la isla Tintero, para poder escapar de esta pesadilla, pero por otro lado quiero acabar con ese maldito, ya que tengo miedo de que mi brazo se quede así para siempre. Yo le dije: tranquilo, Cophead, estoy seguro de que encontraremos la manera de que tu brazo vuelva a la normalidad. Además no creo que Cerdonio llegue hasta aquí, sin saber que estaba totalmente equivocado, ya que de la nada sentí que mi pie se había convertido en piedra, y luego escuché una voz que me dijo: ¿en serio crees que no sé teletransportarme con este tridente? Al oír esa voz, me di la vuelta, y a lo lejos estaba Cerdonio, mirándome con una sonrisa macabra, y luego se acercó lentamente hacia nosotros mientras levantaba el tridente, y nos dijo algunas últimas palabras antes de morir, y mi hermano le dijo: oye Cerdonio, una pregunta, ¿acaso hiciste un trato con el diablo o qué? Ya que por algo tienes su tridente, todo para llevarte mi alma como tantas veces lo había intentado en el pasado, ¿no? Pero él se empezó a reír. Y le dijo: ¿en serio crees que hice un trato con ese inútil que no pudo atrapar a una taza tan fastidiosa como tú? Yo le dije: entonces ¿cómo lo conseguí? Bueno, resulta que Cerdonia conocía a un hombre que fue capaz de vencer hasta el mismo demonio y luego le daría ese tridente a Cerdonio. Ambos nos quedamos muy sorprendidos, hasta que Cerdonio nos dijo: bueno, y ahora con sus dudas respondidas, es momento de que se ardan en el infierno de una vez por todas. Y luego él alzó el tridente, y yo cerré mis ojos esperando a morir. Pensaba que mi destino sería convertirme en piedra al igual que mi hermano, hasta que... Para no hacérselas largas fue que llegó Cáliz y atropelló a Cerdonio. Bueno, está en este puesto porque como un encapuchado humano pudo vencer al diablo. Mucho la Biblia, a mí no me gustaba, y sino que... Bueno, creo no era necesario mencionar eso. Quería mi mamá me torturaba. Un día mi tío me regaló un cerdito, lo nombré Junior. Junior y yo éramos buenos amigos. Siempre que iba a la escuela, me acompañaba a la escuela y se regresaba, salía y él allí estaba. Ese día siguiente unos compañeros me golpearon, entonces Junior los atacó. Al día siguiente mi mamá tuvo muchas quejas de mi cerdo. Mi cerdo ya estaba gigantesco, ya no cabía. ¿Y por qué no les dices a los maestros? Bueno, ¿para qué hablo? En la casa, entonces lo llevé a una cueva y todos los días le llevaba comida o él me recibía. Un día me golpearon y no pude ir a visitar a Junior, entonces él se dio cuenta y él fue a visitarme a mi casa. Entró y me miró golpeado y me miró con tristeza. Nos acomodamos y nos quedamos dormidos. Al día siguiente yo lo visité y me mordió porque quería que me fuera. Yo me fui al día siguiente. Chan chan chan. Estaba muerto. Yo lloré y lloré. Recojo sus pesados, entré a la cueva y su cabeza estaba en una lanza y dedica escrito con sangre dedica. Kevin, te quedaste sin hermano. Le quité toda la carne a la cabeza y me la puse. Ahora voy en pueblo matando a los aprovechados. Fin. Bueno, creo que hasta aquí el video. Gracias por ver y adiós.